Hoy vamos a hablar sobre la fiesta de Belsasar. Hemos dedicado 2 días antes para hablar sobre Jonás y cómo nos representa a nosotros y cómo nos presenta la misión que debemos cumplir ante este mundo que está llegando hacia su final. Y ahora vamos a hablar de esta historia fascinante en el libro de Daniel, capítulo 5. Le invitamos a que lea ese capítulo. Aquí solamente vamos a hacer un comentario con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla sobre las lecciones que tiene para nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia pidiendo que tu sabiduría llene nuestros corazones y nos ayudes, por favor, a tomar en cuenta el llamado que nos estás haciendo y cómo nosotros podemos participar también de la gran obra de salvación al llevar este mensaje que tú quieres que se proclame ante el mundo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos días que hemos estudiado acerca del mensaje de Jonás a Nínive, quedó claro que era un mensaje de juicio, y aunque es cierto, estoy haciendo un breve resumen, que en el caso de Jonás su predicación logró el éxito del 100%, también vemos en la historia que finalmente los juicios de Dios se ejecutaron. Ellos volvieron a las andadas, como se dice, y Dios ejecutó sus juicios tal como se lo había dicho a Jonás. De hecho, usó a una coalición, la coalición Babilonia, de Babilonia con los medos persas, con los persas, Con los medos. con los medos, para poder hacer los juicios de Dios. Y finalmente ahí Babilonia toma el foco de la historia del mundo. Bajo Nabucodonosor II llega a ser una potencia mundial. Ahí está Daniel en ese periodo de tiempo. Nabucodonosor parece haber escuchado la voz de Dios a través del profeta que Dios puso ahí en ese lugar, pero en el capítulo 5 nos encontramos con un descendiente de Nabucodonosor, Belsasar. En esta historia que aparece en el capítulo 5, pastor, que nos cuenta el momento en que Belsasar hace una fiesta y además cómo cae Babilonia en esa fiesta, que eso se verá el día de mañana, ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos Dios a nosotros que estamos llegando hacia el final de la historia? Bueno, realmente creo que esta historia que encontramos en Daniel, el capítulo número 5, es una historia que tiene grandes lecciones para nosotros, ya que en la Biblia el nombre de Babilonia ha llegado a representar lo que se opone a Dios y va a ser así hasta el fin del tiempo, como dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque las características que tuvo la Babilonia literal, la ciudad de Babilonia literalmente, son características que espiritualmente también tiene por su parte un poder apóstata, un sistema apóstata, y precisamente por eso tenemos que estudiar lo que sucedió con Babilonia para ver lo que va con la Babilonia real, literal, para ver lo que va a suceder con la Babilonia espiritual. Sí. Así que por eso creo que esto tiene grandes lecciones. Realmente es un capítulo lleno de muchas enseñanzas, pero me gustaría que leyéramos, nos familiarizáramos un poco. Vamos a leer la primera parte de este relato en el libro de Daniel, el capítulo número 5, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 5. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Muy bien, aquí tenemos realmente muchos elementos, sí, que vamos a comenzar a comentar algunos de ellos. El rey Belsasar
Ya usted lo mencionó bien, era no directamente hijo de Nabucodonosor, por lo que se conoce en la historia, pero sí era alguien que tenía ahora el derecho al trono. Y sucede algo. Belsasar, cuyo nombre significaba, o Bel, era un dios que tenían los babilonios, protege al gran rey. Se da un banquetazo, se da una fiesta donde hay disipación, como en todo este tipo de fiestas. De hecho, aún en la cultura de ellos oriental, que separan a los hombres de las mujeres, aquí vemos que estaban juntos los hombres y las mujeres, así que uno podría pensar que había ahí un gran libertinaje en ese tipo de fiestas. El rey estaba ahora bajo los efectos de bebidas embriagantes, y entonces este rey Belsasar, que estaba prácticamente, bueno, cuando uno lee un poquito de más el trasfondo de este momento del rey Belsasar, incluso estaban haciendo la fiesta en un momento de apogeo de su reino, donde todo estaba alineado. Incluso ellos tenían una adoración a la luna. Estaba leyendo algunas cosas por ahí bien interesantes que justamente estaba en ese periodo de florecimiento, donde el rey hace esta fiesta para mostrar el poderío, para mostrar lo grande que eran ellos, que era su nación. No se sabe si estaban inaugurando algo, estaban celebrando algo, pero el punto es que este rey se llena de orgullo, se llena de soberbia, y lo que da pie a esta fiesta es precisamente ese deseo que hay en el corazón humano, que implantado por Satanás, que él comenzó en el cielo. Recordemos que el rey de Babilonia representaba muy bien, según Isaías, el capítulo 14, representaba muy bien el corazón, las aspiraciones, las ambiciones del rey babilónico terrenal. Representaba muy bien las aspiraciones que Satanás tuvo en el cielo. ¿Y cómo sabemos nosotros que esto tiene que ver? Y esto es algo que habíamos comentado en momentos anteriores, que esto tiene que ver siempre con un componente religioso. ¿Se acuerdan cuando comentamos acerca de la estatua de oro, toda de oro, que Nabucodonosor había hecho? Y dijimos que era más que solo, bueno, qué malo tiene, ¿verdad? Postrarse ante esta estatua no significa nada. No, tenía un componente religioso, un componente espiritual. Aquí esta fiesta también tiene un componente religioso, y esto nos va ayudando para introducirnos en esta historia, porque entonces él hace traer los vasos, los utensilios que estábamos estudiando. Según el registro que hay en el libro de Esdras, no serán como más de 500 de utensilios que habían en el templo de Jerusalén, que fue destruido, que habían ido a parar a Babilonia, pero que Nabucodonosor había guardado. Porque entonces aquí viene la cosa. En aquellos tiempos, siempre que había una conquista, no solo era una conquista de un país sobre otro, sino que detrás estaba mi Dios, porque cada nación tenía su Dios, ¿verdad? Así como Israel tenían a Jehová, al Dios que creó los cielos y la tierra. Babilonia y cualquier otra nación, ellos tenían a su Dios. Entonces, cuando ellos conquistaban otra tierra, era como con decir, mira, mi Dios, mira lo que ha hecho, mira, tu Dios es superior al tuyo. Es superior, mira, tu Dios no es nada, mira, no puede, no tiene poder. Y Belsasar, equivocadamente, bueno, bajo los efectos del alcohol, él se llena de orgullo en su mente, pensando que es el líder supremo del mundo en ese tiempo, y para muestra de su superioridad sobre todos, incluso sobre el Dios de Israel, entonces él hace traer estos utensilios, y cosa que aún Nabucodonosor, con toda su locura, todavía había respetado, y más bien Nabucodonosor llegó a reconocer al Dios verdadero, y tenía guardado que esos utensilios podrían servir para cuando de nuevo el pueblo de Dios reconstruyera otra vez el templo. Entonces ese es el contexto que tenemos acá
pero entonces sucede algo, una mano invisible de la nada comienza a escribir en la pared. Los siguientes textos que no leímos dicen que ahí Belsasar cambió de color, como dice uno el dicho, ¿verdad? Cambió de color. Belsasar entró en un pánico, comenzó a temblar. Hubo una presencia, porque no solamente era lo terrorífico, sino que un ambiente de una presencia diferente llegó a ese lugar. Y aquí una gran lección, hermano Gerson, es que Dios no está desconectado de lo que sucede en este mundo. Dios le da a los seres humanos, a los gobiernos incluso de este mundo. Y yo quiero que ustedes presten atención, porque cuando yo estaba estudiando este capítulo, realmente yo sentí la impresión cómo Dios se muestra aquí como el soberano de la historia, y que Él da oportunidades y dice, mira, te dejo que juegues hasta aquí y te marco esta línea, pero si te pasas de esta línea, tienes que saber que yo voy a actuar, que yo voy a intervenir. Y quiere decir que en la historia de este mundo, hermano Gerson, con todo lo que vemos que está pasando, tenemos que saber que el gran Dios del cielo también está mirando y que ha delimitado, ha demarcado la acción de cada ser humano y de cada nación y gobierno de este mundo, institución, sistema, religión, lo que sea, y que si se pasan más allá de esa medida, Él va a actuar, como lo vamos a ver muy prontamente, y entonces eso es el punto bien importante, que este mundo no está solo, no existe de por sí, para sí. Este mundo fue creado por Dios, Dios está supervisando, Dios está vigilando. Amigo, hermano, yo quiero que usted sepa en este momento que cuando usted es un creyente en la Biblia y es un creyente en Dios, usted pertenece al gobernante más grande de este mundo, y lo Amén. Más poderoso no son todos los aviones de combate que pueda tener un país o las armas que pueda tener. Hay un Dios del cielo que está mirando y que Él controla y que no va a dejar que las cosas vayan más allá de lo que Él tiene previsto y predeterminado. Amén. Usted tiene que saber que el poder más grande en este mundo y en el universo es el poder de Dios, y pronto Él se va a manifestar tan ciertamente como sucedió en este banquete impío. Qué impresionante, pastor, y de hecho lo hace no sin que se conozca que lo va a hacer, y lo digo de esta manera porque ahora que sucede todo esto y que nadie puede, vamos a resumir esa parte, que nadie puede interpretar lo que está sucediendo, vuelve a entrar en escena Daniel. Daniel entra acá y va a transmitir un mensaje al rey Belsasar. Es un mensaje de juicio, el juicio final sobre Babilonia, quizás para recordarle que ya a su abuelo, podríamos decir, a su pariente, antepasado, ya a Nabucodonosor se le había dicho, Babilonia va a llegar a su final, tiene un punto final y va a pasar. Belsasar parece que como su antepasado no quiere aceptarlo, pero en este mensaje, pastor, lo que me llama la atención, si quisiera ir solamente a un pasaje de acá, sería el verso 22 del capítulo 5, para el comentario que nos puede ayudar nuestro pastor. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Me detengo ahí porque no es en la ignorancia, Dios no los dejó en ignorancia, aún así Belsasar actúa en alevosía contra Dios. Y entonces, ¿qué nos dice esto sobre nuestro papel, en el caso de Daniel, para poder predicar al mundo este mensaje final que tenemos, que es un mensaje de juicio, lo dice Apocalipsis capítulo 14, a fin de que nadie al final va a abogar ignorancia cuando Dios ejecute sus juicios, como sucedió con Babilonia? Bueno, y yo comienzo por esa última partecita, hermano Gerson, porque ya lo habíamos comentado en una lección anterior, que en la sexta plaga que se presenta en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo viene, dice, los poderosos, los grandes, ellos van a decir a las rocas, a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de, y ya han escuchado de Él, no dicen, ¿y quién será el que viene? No sabemos qué gobernante, no, dice, del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, ellos han escuchado el mensaje de Jesús.
porque lo voy a decir de una sola vez por si más adelante no me queda ocasión, porque al final de la historia de este mundo, tristemente las coaliciones que van a haber en contra del pueblo de Dios son coaliciones que han mezclado lo secular con lo religioso. Sí. Conocen de Dios, solo que lo hacen a su manera. Lo hacen a su manera. Es lo que Belsasar estaba haciendo aquí. Entonces regresemos un poquito para poder contestar lo del papel de Daniel ahora. Noten, está este banquete, está el concepto de superioridad de Belsasar ante todo el mundo está ahí, pero quiere mostrar que es superior incluso al Dios de los hebreos, pero allí hace traer los utensilios que eran del templo sagrado, pero entonces Dios se hace presente, hay una escritura, él no puede entenderla, llaman a los magos, a los todos, y nadie puede entenderla, solo entra la reina madre, aparentemente ella no estaba formando parte de esa fiesta, tal vez cuando se dio cuenta, no lo sabemos, ella dijo, no, esto es una locura, lo que va a hacer él, no se imaginó hasta dónde iba a llegar, pero entra ella y dice, hay un hombre en el reino que ese tiene el espíritu, y ese hombre se llamaba Daniel, pero el nombre babilonio que le habían puesto era el nombre Belsasar, y entonces similar, si hay alguna diferencia tal vez en la escritura, pero similar al nombre de este rey, y así que Belsasar con Belsasar se encuentra. De hecho, estaba viendo algunas similitudes y contrastes que hay entre estos dos personajes. Noten que aquí el rey está embriagado, está en disipación, mientras que Daniel, en Daniel 1.8 vemos, dice, propuso en su corazón no contaminarse. O sea, son contrastes, porque aunque el nombre es el mismo, totalmente sus vidas son vidas de contrastes. Finalmente Daniel entra a ese lugar y le toca dar un mensaje, al igual que Jonás tenía que dar un mensaje a Nínive y que no quería darlo. Daniel sí, está bien fundamentado en su fe. Daniel aquí tiene probablemente unos 80 años de edad, ya es una persona mayor, ya toda su vida él ha servido al Señor desde su juventud, y ahora él está seguro que las profecías que han sido predichas, que han sido anunciadas en el pasado, más bien están llegando a su cumplimiento. Amén. Porque aquí tenemos que hacer la conexión con lo que sucede en el capítulo 2, donde el período de poder o de gobernación, iba a decir, para el imperio mundial, que era Babilonia, estaba delimitado, no iba a ser para siempre. Y parece que aquí estaba llegando al final, y Daniel lo sabe muy bien. Pero me llama la atención, hermano Gerson, que ha pasado el tiempo y Daniel no ha perdido su fe, su confianza en la palabra de Dios, en el poder de Dios, porque incluso esa fiesta Belsasar la hace para mostrar que él es grande, pero más bien ahí es donde está llegando a su finalidad. Y Daniel bien puede pensar, ¿y será que esta fiesta muestra que Babilonia no va a dejar de ser como Dios había? No. Daniel está seguro. De hecho, Daniel había leído la profecía de Isaías, y a mí me interesa que nosotros veamos esto, porque sabe que el pueblo de Dios hoy tiene que estar seguro de lo que cree, y ante los acontecimientos que van a suceder al fin del mundo, no estar ahí dudando, ¿y será que Estados Unidos está en la profecía? ¿Y será que esto? No, usted no tiene que dudar si usted ha estudiado la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, lo que decía Isaías, y esto lo había leído Daniel, Isaías capítulo 47 y el versículo número 5. Que dice así: siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Y ahora leamos los versículos 12 al 14, siempre en el mismo capítulo 47. Dice acá: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalezcas. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará,
No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Muy bien, noten que lo que está haciendo el profeta Isaías, que era otro profeta de Dios, todo este capítulo habla sobre el juicio de Babilonia. Y lo que este capítulo está diciendo, mira, ni tus dioses, ni tus adivinos, ni nadie, bueno, que te digan ellos lo que va a suceder, pero le está diciendo, mira, nadie podrá salvarte. Eso es lo que Daniel tiene en mente, porque hermano Gerson, en este último tiempo van a haber coaliciones en este mundo que va a parecer que todo el mundo se ha unido y que han logrado la prosperidad, así como esta fiesta de Belsasar. Ellos van a creer que el mundo entero está bajo sus pies y lo dominan y lo controlan. Y allí es donde el Hijo de Dios, que ha leído las profecías, que ha estudiado estas cosas, va a decir, esto simplemente es un sinónimo de la ruina, de la destrucción inminente que está viniendo sobre este mundo, y no vamos a ceder, no vamos a comprometer nuestros principios, porque van a haber leyes en estos últimos tiempos. Lo dice Apocalipsis 13, se prohibirá comprar y vender, lo estoy parafraseando, si alguien no tiene la marca de la bestia. Pero el Hijo de Dios tiene que estar seguro, como Daniel estaba seguro, se paró ante el rey impío y con voz profética le anunció y le dice entonces esas palabras: Belsasar, tú no eres ignorante de estas cosas, pero te has hecho el ignorante, te has hecho el que no sabes, te has hecho que no entiendes, que no comprendes. Porque justamente, hermano Gerson, antes de que venga el juicio final sobre este mundo de parte de Dios, Dios habrá dado la oportunidad a cada ser humano que escuche el Evangelio eterno y que tome una decisión de adorarlo a Él, porque es el Creador, en su día que representa el signo de su autoridad, que es el Creador, en el día de reposo, el día sábado, que ha sido establecido desde la creación de este mundo. Dios va a dar la oportunidad clara para todo el mundo, pero algunos no van a escuchar. Y allí tristemente la historia de Belsasar se vuelve un presagio para esas personas que no han prestado atención a las advertencias, a las señales, al mensaje que Dios ha mandado. Amén. Así que tenemos una última pregunta que hacer, pero esa es hacia usted, mi querido amigo, mi querida amiga. ¿Dónde estará su corazón? La respuesta comienza desde hoy. ¿Dónde está nuestro corazón? Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que seamos conscientes de dónde estamos poniendo nuestra esperanza, dónde está nuestro corazón y podamos rendirle nuestra vida a Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta enseñanza. También es impresionante saber, Señor, que al final tú estás observando detenidamente los acontecimientos de esta tierra y los estás observando atentamente, y tú sabes cuándo es el momento que vas a intervenir para sacudir a las naciones a fin de que se pueda ver quién es el que te ama. Señor, en este momento ayúdanos, porque hay mucha guerra, hay mucho conflicto, hay mucho dolor, hay mucha violencia en este mundo, hay mucho caos, mucha desesperanza. Pareciera que el destino del mundo está en las manos de algunas pocas personas. Sin embargo, ayúdanos a ver como Daniel, con seguridad, con confianza, que quien gobierna este mundo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítenos, Señor, que tengamos fe en Él y ayúdanos a alinearnos del partido correcto cuando estas cosas sucedan. Padre, oramos para que nuestras vidas sean también un testimonio como lo fue la vida de Daniel, y estemos dispuestos a dar con certeza y seguridad un mensaje a este mundo de lo que va a suceder pronto. Ayúdanos a no tener temor, ayúdanos a no callar, ayúdanos a no distraernos, sino dar el mensaje que debemos de dar hoy. Y si alguien está escuchando, Señor, que tal vez está rebasando la medida de su oportunidad de gracia que tú le has dado, porque conoció este mensaje, escuchó este mensaje, pero ahora vive impíamente, trabaje en ese corazón, Padre, para que todavía pueda ser alcanzado por tu gracia y que todavía no sea demasiado tarde. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey supremo, soberano. Te alabamos, te glorificamos y confiamos nuestras vidas en ti.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.